Sigamos hablando del ciclo con amoníaco. Estábamos en la parte de el enfriamiento para glicol. Aquí tengo un aumento, les voy a dejar un enlace para que puedan apreciar la animación completa. Es bastante didáctica sobre el funcionamiento de un enfriador con amoníaco. Este glicol que se alimenta va a un proceso. Este proceso podría ser un enfriamiento de algún líquido que acaba de ser hervido, una pasteurización, mm, un fermentador, una cava de maduración. El glicol necesita fijarse su concentración para tener una temperatura adecuada de trabajo. No queremos que la disolución se congele al intercambiar calor con el amoníaco, entonces la concentración de glicol puede llegar a ser variable para establecer la temperatura. Aunque por lo general podríamos dejar valores estandarizados y saber que el límite de temperatura es tal, ¿sí? En este caso, un menos 31 nos lleva a trabajar con amoníaco en la zona de evaporación casi a presión atmosférica, porque tenemos 33 en la superficie de un lado, de manera que el otro sí va a estar un poco más arriba de los 31,9. Miremos un ejemplo en el caso de un fermentador. Entonces, en el caso de un fermentador, en la parte izquierda tenemos el ciclo convencional de gas. El gas se evapora después de haber tenido una expansión súbita. En la evaporación le quita calor a un medio, en este caso el medio es glicol. Después de eso pasa al compresor para dejarlo en un estado sobrecalentado. Allí rechazamos calor y nuevamente viene la expansión. Ahora, el ciclo secundario de refrigeración, el glicol que acaba de ser enfriado se bombea, se envía a un tanque, una marmita o un equipo que requiera ese frío. Aquí se ha especificado un serpentín y luego de haber recogido ese calor vuelve a la zona donde se enfría. En un caso real, digamos una cervecería artesanal, este primer enfriador podría tener esta configuración. Si es refrigerante 134 algún halogenado, podemos utilizar la tubería de cobre externa. Si llegase a ser amoníaco, podemos utilizar la tubería de acero inoxidable que está al interior. En el medio, el baño es la solución de agua con glicol que se bombea, se envía al equipo. Estos serpentines, pues sí, pero en realidad podríamos trabajar un intercambiador de placas. Aquí en este caso, una cervecería artesanal de un colega, por la tubería blanca con la válvula, la maneja la válvula verde, viene la solución de glicol que ha sido enfriada con 134, pero también lo podemos manejar con, con amoníaco. Ya veremos una forma menos riesgosa respecto a los comentarios que ustedes hicieron con amoníaco. Esta disolución de glicol, aquí en este intercambiador de placas, ya les hago un acercamiento, enfría un mosto que viene de unas marmitas y luego va a ir al equipo de fermentado. Este sería el alcance. Este equipo creo que tiene un poquito más del tamaño de la palma de la mano. Al interior hay 2 metros cuadrados de área, que es suficiente para hacer el enfriamiento o el pasteurizado del mosto y llevarlo a fermentación. Bueno, miremos un ciclo simple de absorción de amoníaco, cómo funciona. Tenemos el amoníaco, viene de un condensador, el equipo tradicional de rechazo de calor. Se expande o se pasa por un capilar y queda en líquido vapor. Mientras se evapora, extrae calor de la zona que quiero mantener enfriada. Podríamos del punto 4 instalar un compresor para enviarlo al punto 1. No lo vamos a hacer, ya vimos que vamos a evitar manejar el amoníaco extremadamente caliente. Podríamos tener un par de cascadas o inclusive 3 acoplados. Pero esta vez vamos a tomar el amoníaco, lo absorbemos en agua. Ya, ya ustedes deben tener claro que el, la disolución es bastante fácil. Además hay otra situación, es exotérmica, entonces este absorbedor tiene que estar permanentemente enfriado. Esa disolución se bombea,
se manda a un destilador, generador o regenerador que lo llaman. Aquí se libera el amoníaco, usualmente hay que llegar a los 100 grados, un poquito menos para que se libere casi todo el amoníaco, 98, 99, y se condensa. Habría que retirar vapor que se condense para que solo pase gas, 99,99, al estrangulamiento y nuevamente haga la evaporación y retiro de calor. Bien, esta agua caliente, pobre, empobrecida en amoníaco, se enfría, necesitamos un retiro de calor en el absorbedor también, y se estrangula para igualar presiones, para que no suceda un contraflujo en la dirección 410, sino siempre en la dirección del flujo que indica la bomba. Empecemos con las operaciones de optimización. ¿Qué tal si acá retiramos, más bien instalamos un intercambiador y esta corriente que es fresca, pueden ser 30, 40 grados en comparación con la que baja el generador, que es más de 90, a ella la preenfriamos con la que pasa después del punto 6 y después de preenfriada ya la estrangulamos y así hemos aprovechado eh, esta corriente como si fuera un condensador y vamos a tener un absorbedor a una temperatura más fría. Imagínense hacer esta misma regeneración pero entre el punto 2 y el punto 4. Del evaporador ya sabemos que el refrigerante sale frío, bastante frío. Y del condensador es una zona que acaba de rechazar calor, probablemente esté algunos grados por encima de la temperatura ambiente. Entonces se puede preenfriar la corriente 2 con lo que sale de 4. El asunto es que al subir la temperatura de 4 disminuimos la eficiencia del absorbedor. Entonces, nuevamente hay que seguir enfriando el absorbedor, es la única solución. Tenemos una salida de calor que nosotros generamos para poder elaborar este frío, el trabajo de bombeo, la regeneración no se cuenta, es interna, y un calor que hay que adicionar al generador para destilar o separar el amoníaco del agua. Esta temperatura del regenerador, por lo tanto, interviene en la eficiencia, es el T sub S. Se necesita también la temperatura de los alrededores para, bueno, ya será otro momento cuando hagamos todo el desarrollo matemático del COP. Lo que debemos recordar es que son un poco más bajos que los demás, pero el manejo de materiales lo justifica. Además que este ciclo, cuando utiliza una fuente de calor radiante como un panel solar o un colector solar, la energía del generador prácticamente se convierte en gratuita. De manera que debería incrementar el COP ya miraremos cómo. Aquí tenemos la operación de regeneración que les comenté en el lado del gas, lo que serían los puntos 7, 11, 10 y 8. El amoníaco frío preenfría la corriente que viene del condensador. Luego este amoníaco es absorbido en una solución de agua, burbujeo puede ser, y estando a una temperatura menor que la de los fondos de destilación, me ayuda a preenfriar la corriente 3,4, luego entra a la destilación propiamente dicha. Aquí debe haber algunos platos teóricos extra para garantizar una buena destilación de esa disolución, con el objeto de que por el punto 6 y las flechas anaranjadas solo salga vapor y el líquido se quede en el desorbedor para ir a absorber nuevamente amoníaco que viene de su expansión súbita, vaporización en la zona de refrigeración. La fórmula del COP la he mencionado someramente, aquí está, T sub 0 son los alrededores, T sub S es la temperatura del generador y T sub L es la temperatura del sitio frío que queremos preservar. Hay algunas mejoras, estas mejoras siempre están basadas en regeneración, en una recuperación de calor internamente. En este caso se ha diseñado una columna de destilación. Están las condiciones de trabajo, 100, 190, 120, lo típico para destilar. Agua del ambiente para enfriar el condensador, para enfriar los últimos platos, que en realidad son un serpentín dentro de la columna. Y con ello, si trabajáramos amoníaco,
tendríamos un ciclo de refrigeración que no destruye el ozono, que no tiene potencial de efecto invernadero, un COP que fácilmente ya ronda la unidad. Decíamos que es lo básico, que por lo menos se introduzca un kilowatt de potencia en mis compresores y yo pueda retirar un kilowatt de calor de la zona que quiero mantener fría. En algún tiempo fueron bastante ineficientes. Estos valores estaban por el lado del 0,4, 0,3, pero estas nuevas configuraciones ya nos han hecho recuperar, digamos que la dignidad en el COP, dejarlo por encima de uno. Hagamos un recorrido por un ciclo de refrigeración con absorción de amoníaco. Para empezar, salgamos de la válvula de expansión. Para un ciclo más o menos en condiciones reales, aquí estaríamos en 7 Celsius después de haber hecho una regeneración de calor. Esto que está marcado aquí son regeneradores. La corriente se acaba de preenfriar. ¿Y quién la preenfrió? El amoníaco que salió frío. El amoníaco que sale siguiendo aquí lo que rodea el cursor me preenfría la corriente. Aquí se expande y retiramos calor. Podríamos llegar a un bar y estar la temperatura de ebullición normal. En algunos ciclos se puede llegar muchísimo más bajo. Se puede expandir a, a presiones menores a una atmósfera y es casi posible tocar el -70, -71 grados Celsius. Esa temperatura tan baja podría utilizarse en una especie de ciclo de refrigeración indirecta para licuar ciertos gases que tienen bajo punto más bien no tan bajo punto de ebullición. Bueno, sigamos. Entonces, al retirar el calor, el material, el amoníaco sale, está frío, preenfría una corriente, luego entrará al absorbedor. En el absorbedor podemos tener una aspersión, un lecho empacado, se absorbe el amoníaco y ahora lo que tenemos es una disolución que va a ser bombeada. Puede que haya un condensador extra para retirar amoníaco o disolución vaporizada. Se bombea como con una bomba de diafragma. Es bastante interesante. Recuerden que no se pueden manejar partes que generen chispas cuando tenemos amoníaco. Además, en disolución también es corrosivo. Las bombas de amoníaco manejan esta clase de cauchos que ustedes comentaron y tienen una vida útil más larga que otros materiales. Ahora sigamos. Esta disolución de amoníaco puede llegar a completar un circuito, pero eh, otra actividad de regeneración. Al salir, bueno, esta bomba está movilizando todo este recorrido y al salir de allí simplemente es colocarlo en un hervidor, en un evaporador, en una columna, no importa si es mini, de hecho las compactas ya existen. Estamos pasando de haber manejado un bar a 20 bares aquí por el bombeo. Es necesario para movilizarla por todos los equipos. Aquí se adiciona calor, la solución de amoníaco se evapora. En esta cámara igualamos presiones y luego, y también se recupera agua. Vamos a un condensador, más bien una serie de condensadores, y pasamos a 45 Celsius. En 45 Celsius ya la disolución puede ser enfriada o preenfriada en este equipo. No, el gas es el que se preenfría. Dije disolución, pero no es correcto. El gas amoníaco se preenfría y completa nuestro ciclo. Entonces lo que tenemos es esta situación. Bueno, espero que haya quedado comprendido el funcionamiento ya del ciclo de absorción con amoníaco. Ya les mostraré una animación. Continuemos. En el diagrama, esto es lo que se ve.